Hola chicos y chicas, ¿cómo están? La idea en este video es tratar de recordar un poco qué hemos estado haciendo, o sea, tratar de sintetizar las actividades anteriores en relación al mito. Nosotros leímos un mito, tratamos de comprenderlo desde lo que estaba escrito, el contenido de ese mito, el mito de Medusa. Después avanzamos hacia las características, pero yo intenté que ustedes las reconozcan antes de darles la teoría o explicarles cuáles son las características del mito. Eso hicieron en los trabajos anteriores. En este caso, a partir de lo que se explica, van a tener un texto explicándole, y aparte de mi explicación, ustedes van a tener que hacer la siguiente actividad. Es muy simple, pero tratamos de ordenar los conceptos. Bueno, el mito ya sabemos que es un tipo de relato tradicional que en un comienzo se empezó a transmitir de generación en generación. Esto es, que se transmitió de oído, o sea, alguien lo contaba, lo escuchaba, se lo transmitía a los hijos a sus hijos, y así se fue transmitiendo de generación en generación. Por eso a veces nosotros podemos tener una versión de un mito que es distinta a otro mito. Esto también pasa con los cuentos populares, por ejemplo Caperucita Roja. Tenemos distintas versiones a veces, si bien bueno, lo esencial es casi lo mismo, pero distintas versiones. Y un montón de cuentos que son de relatos transmitidos oralmente de generación en generación. Volviendo a los mitos, empezó a transmitirse así. Llegada una época, hubo gente que los recopiló y los escribió, ¿sí? Entonces esos son los mitos que nos llegan a nosotros en estos días. ¿Qué tenemos que prestar atención del mito? Que el mito es un tipo de relato que en sus comienzos intentó dar explicaciones a cosas que la gente no podía explicar. Nosotros en la actualidad tenemos lo que es el conocimiento científico. En esa época muchas cosas se explicaban a partir de los mitos. Piensen por ejemplo en los rayos. Nosotros ahora tenemos una explicación científica de por qué surgen los rayos. Pero en ese momento las personas lo explicaban a partir de ¿qué? Los griegos a partir de Zeus y su rayo. Los que estaban con la religión, con la mitología nórdica, era más relacionado a Thor. ¿Por qué digo religión? Porque mito y religión han estado siempre de la mano en sus comienzos. Eran las religiones que ellos seguían, o sea que cada pueblo, cada civilización siguió. Pero bueno, esa era la forma de explicar varias cosas, muchas cosas. Nosotros acá en Latinoamérica también tenemos mitología, la mitología incaica, la mitología azteca, o sea, cada grupo humano en sus comienzos empezó con este tema de sus mitologías. Para ellos no era mitología, para ellos era religión o algo que regía sus vidas. Bien, bueno, nosotros ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que este relato tiene sus características. Este relato que nos llega a nosotros de manera escrita, o a veces oral, pero es un texto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los personajes siempre son del mismo estilo. Nosotros vamos a encontrar dioses, vamos a encontrar héroes, el héroe que tiene que realizar una hazaña o una aventura para conseguir algo y realzar su figura, ¿sí? El héroe. En el mito que nosotros vimos era Perseo, que tenía que cortarle la cabeza a Medusa, bueno, todo eso que leímos. También que tenemos esos seres mitológicos que son monstruos en general. O sea, Medusa es un monstruo, pero porque la convirtieron en monstruo. Pero hay un montón. El Kraken. Han visto también películas mitológicas que, por ejemplo, Percy Jackson y el ladrón del rayo, o todas las de esa saga, o Guerra de Titanes. Son todas en las que han habido personajes monstruos mitológicos. Las gorgonas. Bueno, entonces nosotros reconocemos esos tipos de personajes. Y bueno, y siempre vamos a encontrar un protagonista, ¿sí? En el mito de Medusa, la protagonista era ella, por cómo estaba redactado. Hay otros mitos que directamente lo ponen como protagonista a Perseo, otros relatos de este mito. Bueno, entonces nosotros reconocemos los tipos de personajes. Pero también tenemos que reconocer otras características como el lugar y el tiempo. Nosotros en los relatos
generalmente podemos reconocer un tiempo y un espacio. Podemos, en base a lo que leemos, a veces está explícito, pero en los mitos, y esto es particular de ellos, las épocas y los lugares son lejanos e imprecisos. Yo les hice una pregunta en la que les consultaba si ustedes podían reconocer un espacio y un tiempo. Muchos no pudieron reconocerlos y está bien, porque se inscribe en una época y un tiempo lejano e impreciso. No sabemos cuál es el tiempo de los dioses mitológicos, ni sabemos cuál era el espacio. Podemos pensar que era el Olimpo, podemos pensar que bajaban y estaban con los humanos, pero no podemos reconocerlo bien. Son todas ideas que tenemos. Y también, bueno, en base a la teoría, ustedes van a encontrar que los mitos se pueden dividir en distintos tipos en base a la temática que esté por encima de las demás. Por ejemplo, si nosotros vemos que habla mucho de los héroes, van a ser mitos heroicos. Si lo que predomina son los dioses, van a ser mitos divinos. Si son en relación a explicaciones sobre la naturaleza y las causas de ciertos fenómenos, van a ser mitos relacionados con la naturaleza. Pero bueno, en este caso ustedes presten atención a las preguntas, lean siempre. Yo siempre les pongo el relato, hemos seguido trabajando con el mismo mito para desglosarlo todo, para que no sea un relato que leímos así nomás, vimos las preguntas y listo. No, la idea es trabajar completamente con ese relato, ¿sí? Hagan la actividad, pregunten si tienen dudas y los espero en sus devoluciones. Yo siempre les hago devoluciones, ténganlas en cuenta. Si hay que corregirlos, se corrige y se vuelve a presentar. No se queda así, porque si queda así, en el registro también queda así. Les mando un abrazo, suerte.